Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Bueno, nos toca ver todo lo que corresponde a medidas, por favor. Vamos a ir también de paso y leyendo el documento. Estarán listos, por favor, para la respectiva lectura. Y le vamos expurgando este documento, ¿sí? Luego vamos a tener unas fórmulas ya estadísticas. Así que, por favor, estar con mucho ojo, ¿no? Y luego, posteriormente, de ver la teoría. Yo creo que será el día de mañana o el día lunes, ya procederemos a resolver ejercicios, ¿no? Sí, analizando absolutamente todo, ¿no? Es decir, cómo tiene que ir, por ejemplo, ya un análisis estadístico, una práctica de laboratorio y todo lo demás. Muy bien, avancemos. Tenemos el capítulo de, bueno, el tema de medidas y dentro de eso están los errores. Uno de los puntos importantes en la realización de un experimento se centra en la negación de las constantes y variables que aparecen involucradas en el mismo. Se sabe que al realizar la medición de alguna magnitud, la medida obtenida siempre se encuentra afectada de error, error que puede ser sistemático, accidental o aleatorio o ambos a la vez. Muy bien. Entonces aquí tenemos un cuadro sinóptico de los tipos de errores, que son de dos tipos, llamados sistemáticos o accidentales o aleatorios. Muy bien, vamos con lo que respecta a errores sistemáticos. Se producen por utilizar, muy bien, tenemos los siguientes, una metodología inadecuada, ¿sí? Tenemos una metodología inadecuada, eh, instrumentos de medida defectuosos, ¿sí? Instrumentos de medida defectuosos y patrones de medida dudosos, ¿no? A veces cuando un patrón de medida es defectuoso, cuando, qué sé yo, mejor es trabajar con centímetros que con milímetros, o al revés, es mejor trabajar con milímetros que con centímetros, entonces se va presentando todo este tipo de situaciones. Entonces, por favor, sistemáticos, un uso inadecuado de la metodología, si la metodología no es la correcta, por lo tanto, por eso ustedes tienen que saber trabajar con el número de datos que tienen, qué método es el adecuado para hacerlo, ¿sí? Y ya vamos a ver a posterior. Instrumentos de medida defectuoso, ¿sí? Hemos visto, qué sé yo, una regla mal graduada, un graduador mal graduado y todo lo demás, ¿no? Eso conlleva a utilizar instrumentos que son defectuosos. Y de lo que había hablado ya de los patrones de medida dudosos. Todos estos son errores sistemáticos. Vamos con errores aleatorios o accidentales. Son los que son el resultado del azar. Pueden ser debidos a la acumulación de muchas incertidumbres sistemáticas incontrolables. Y también pueden provenir de variaciones intrínsecamente aleatorias a nivel microscópico, ¿sí? A nivel microscópico. Los errores sistemáticos, por sus características, siempre se registran desplazados en el mismo sentido, izquierda o derecha, del valor más probable. Sí, aparece un término que dice valor más probable. En toda medición, por ejemplo, eh, en cuestiones de gravedad, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad, el valor más probable, escuchará por favor, ¿verdad? Que vamos aquí explicando absolutamente todo. El valor más probable, es decir, va a tender a 9.8. Entonces, teóricamente, yo ya tengo un valor al que debo apuntar. Pero si en la práctica del laboratorio comienzo a observar valores de 11, valores de 6, de 7, de 8, yo estoy muy alejado de lo que tengo que conseguir. Y ahí obviamente tendré que cada vez tomar más rápido las lecturas y todo lo demás. Pero lo que les había dicho, por ejemplo, con sensores, el sensor ya me permite hacer un montón de situaciones. Es decir, estoy utilizando mala instrumentación, mis patrones de medida no son los correctos, entonces esa es la idea. Entonces, el valor más probable es el que teóricamente yo sé que debo de tender para que me salga bien la práctica, ¿no? Muy bien, entonces, repito, los errores sistemáticos por sus características siempre se registran desplazados en el mismo sentido, izquierda o derecha,
del valor más probable, ¿no? Entonces, el valor probable, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad 9.8, yo puedo tener algo a la izquierda y inmediatamente en la mente, ¿no es cierto? Tengo que trazar una recta numérica y a la izquierda del 9.8 está un 8, está un 7 y un 6. Y también me habla a la derecha, puede estar un 11, un 10.7, es decir, esos son a izquierda y derecha, ¿no? De las medidas obtenidas experimentalmente. Para minimizarlo, tendremos que aplicar métodos de medida adecuados, ¿sí? Métodos de medida adecuados. Sustituir o corregir los instrumentos defectuosos, ¿sí? Sustituir o corregir, ¿no? Sí, por ejemplo, si no tenemos un sensor y tengo un cronómetro, por ejemplo, que me mide solo, qué sé yo, décimas, puedo sustituir, qué sé yo, con un celular que me permita medir hasta centésimas o hasta milésimas de milímetro, es decir, sustituyo, ¿sí? Por un mejor instrumento. Muy bien, o corregir los instrumentos defectuosos, ¿no? Antes, como les digo, antes había aparatos en donde de ley tengo que encerarlos. Si no los encero, obviamente va a estar en su parte ya de operación de manera defectuosa. Entonces tengo que estar siempre pilas, ¿no? Atento con los instrumentos. Eso es lo que significa. Y utilizar patrones de medida seguros, ¿no? Patrones de medida seguros, como yo les había dicho, en cierta clase de experimentos es preferible, qué sé yo, antes de los metros, utilizar los milímetros, ¿sí? Antes de los pies, utilizar las pulgadas, si estudiamos, por ejemplo, en una práctica de laboratorio en Estados Unidos, ¿sí? Hay muchos problemas de ley que en vez de tomar el patrón, por ejemplo, como la pulgada, toma el pie, porque obviamente a distancias grandes, por ejemplo, cuando vuelan los aviones, el patrón de medida son los pies, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones yo tengo que de igual manera dominar para saber cuál es el que voy a utilizar, ¿sí? Y no quedar mal. A veces utilizo un patrón de medida en donde, por ejemplo, no me va a servir los milímetros, me va a servir los kilómetros, ¿no es cierto? En cuestiones, por ejemplo, de logística, de transporte, de lo que ustedes también ya van a tener muchos modelos matemáticos, el patrón de medida que me conviene es el kilómetro, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, no los milímetros, no los centímetros, ni tampoco los metros, sino por las distancias, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser rutas de transporte, de envío, de recepción y de todo lo demás, ¿sí? Vaya viendo, o sea, en dónde se utiliza la física en su campo de estudio, ¿no es cierto? Para que se aplique el patrón de medida correcto. Muy bien, existen cierto tipo de errores sistemáticos originados por situaciones tales como roces sobre los ejes de cuadros móviles, ¿sí? A veces hay, por ejemplo, un calibrador, se están rozando los topes o, qué sé yo, no estoy agarrando bien el objeto que yo quiero medir, ¿no? Histeresis elástica de pequeños resortes, sí, a veces los resortes igual sufren daños, ¿no? Y de hilos de suspensión. Eso se presenta bastante en prácticas, por ejemplo, de elasticidad, de ley de Cook, ¿sí? De resortes conectados en serie, resortes conectados en paralelo, donde tengo que tener que lo que vamos a ver, exactitud y precisión. Y si de ley tengo que, ya la lectura ya me va saliendo alterado otro valor, de ley tengo que cambiar el instrumento. Por eso dice cambiar, sustituir, corregir y todo lo demás. Calentamiento de los conductores, eso es muy a menudo, ¿no? Cuando estamos analizando, por ejemplo, un efecto Joule, cuando ya se calientan mucho, entonces toca sustituir por otro tipo, por otro alambre, por ejemplo, si estoy haciendo una práctica con un alambre de cobre. Sí, perfecto. Campos magnéticos no homogéneos, sí, de ley en prácticas de laboratorio que conllevan mucha electricidad, mucho electromagnetismo, de ley yo tengo que procurar que el campo magnético sea homogéneo. Claro, sino obviamente las lecturas de ley no me van a salir las correctas, ¿no? De lo que yo quiera obtener. Que por su peculiaridad se convierten o son tratados como aleatorios. Entonces, todos estos errores, si nosotros vimos, vamos a ver, ¿no? Sí, todas estas características, ¿no? Entonces, sistemáticos, en metodología inadecuada, instrumentos de medida defectuosos,
patrones de medida dudosos. Entonces, siempre que les digan sistemáticos, es decir, que yo he utilizado una metodología inadecuada, mis instrumentos no son los que yo debería utilizar, y mi patrón, como les decía, de medida ha sido dudoso. Si yo en logística, transporte, para analizar, por ejemplo, grafos, ¿no? Que ustedes van a ver muchos grafos y todo lo demás. Entonces, no me interesa, por ejemplo, analizarlo en kilómetros. Perdón, no me interesa analizarlo en metros de milímetros, sino en kilómetros, por las distancias, por las rutas. Como también usted viaja a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es capaz y le mandan a hacer un proyecto, por ejemplo, y ahí ya el patrón kilómetros se me cae. Yo tengo que utilizar el patrón milla, ¿no es cierto? Fíjese cómo van cambiando los contextos, pero todos estos son errores sistemáticos. Mientras que los errores accidentales o aleatorios ya pueden ser debidos a la acumulación de muchas incertidumbres, es decir, ya en el cálculo mismo, ¿no es cierto? Que luego vamos a tener una tablita, pues a los cálculos ya son situaciones incontrolables, ¿sí? Y situaciones que también ocurren a nivel microscópico. Perfecto. Vamos ahora con lo siguiente. De esta manera vienen señalados por el fabricante mediante el índice de la escala del instrumento. Entonces, todo, absolutamente todo instrumento viene con el índice de la clase, ¿no? Ya, absolutamente todo instrumento, ¿no? Que puede ser 0,05%, 0,1%, es decir, cualquier medida, ¿no? Los clásicos 0,7, 0,8, 2, perdón, 1,2, 1, etc. El error del instrumento toma uno de esos valores solo cuando la lectura se realiza cerca del fondo del rango de escala seleccionado. Por ello es importante utilizar el rango de escala adecuado a la medida que va a realizarse. En caso de no ser así, este se determina mediante la expresión. Bien, esto es muy importantísimo. Por ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, la intensidad de corriente en un cargador, algo que es normal y común corriente, lo que ustedes cargan en los celulares, es la experiencia más cercana que ustedes tienen. Entonces, ese rango, ojo, escuchará esto y es muy importante que usted sepa leer las especificaciones del aparato, porque eso ya va a ser, le cuento a usted, ya el otro, ya meses, ya luego que Dios mediante pase, ya va a estar en un laboratorio de física. Y por favor, yo quiero al menos que pues, si son mis estudiantes, no vayan a cometer errores crasos, como por ejemplo, algo fácil, vamos a leer el cargador, ¿no? Cuánto circula de corriente, y fíjese que los cargadores me dice 10 miliamperios, 12 miliamperios, es decir, 0,0010 o 0,0012. ¿Sí? Amperios, obviamente, ya transformando el mili. Recuerden que el mili es 10 a la menos 3. ¿Sí? Recuerden todo eso. Ustedes hicieron ya los deberes. Esperemos que ya la plataforma nos habiliten porque nos estamos atrasando. Ahora, entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo no puedo utilizar un instrumento, ¿no es cierto?, de medida, ¿sí? Un amperímetro que me permite medir y les van a decir muy bien, miran, y yo no puedo utilizar algo que, por ejemplo, sea que mida 20 amperios. Es decir, yo tendré, por favor, ¿no es cierto?, al ayudante que esté a cargo, que necesitamos tener este rango de lectura. Allá, ¿de cuánto quiere? Muy bien, si hay alguna de 0 a unos 20 miliamperios. Sí, perfecto. Ese es el instrumento que usted se ve. Lo importante y no pedir algo que esté fuera de su rango. ¿Por qué? Primero, si usted puede dañar, ojo, cualquiera de los dos. En el caso, por ejemplo, de los altos, el que se va a dañar va a ser el objeto que yo estoy midiendo, ¿no es cierto? Y en el otro caso, obviamente, no me va a permitir medir la escala adecuada cuando es miliamperes. ¿Sí? Entonces, en un amperímetro, ahí también hay el instrumento que me permita graduar, ¿no es cierto? Yo tengo que estar pilas, ¿cuál me permite medir los miliamperes? Entonces, todas estas cuestiones, claro, que se aprenden haciendo, pero en el primer que ustedes están en nivelación,
también lo hacen, por lo menos teóricamente, ¿no? Teóricamente saben qué instrumento lo deben utilizar. Perfecto. Y viene nuestra primera ecuación, ¿no es cierto? Nuestra primera ecuación que dice lo siguiente. El error es igual al índice de la escala por raya de presión, lectura máxima de la escala sobre el valor leído sobre la escala, ¿sí? El valor leído sobre la escala. Entonces, este documento que yo de ley tengo que colgarlo en la plataforma, como les digo, esperamos que ya se la activen porque es la tercera semana y ya la próxima semana vamos por un mes y de ley tienen que ya estar pilas con la plataforma. Sí, sí, se lee, no hay ningún problema. Como les digo, yo lo que me interesa es que usted ya cuando se le envíen los documentos los vuelva a revisar, los vuelva a explorar y todo lo demás, porque le comento, ya cuando tengamos ejercicios, yo no me voy a estar regresando a la parte teórica. Sí, es su obligación como estudiante ya de la universidad revisar, pero me he tomado todo el tiempo que demore, son 59 páginas, para que usted sepa cómo va igualmente elaborándose la teoría. De lo demás, obviamente, será un documento de consulta que usted tenga que rebobinar cada vez que diga, a ver, ¿qué es un error sistemático? No me acuerdo, regrese. ¿Qué es un error aleatorio? Regrese. Sí, todo lo demás. ¿Qué es exactitud? ¿Qué es precisión que vamos a ver por abajo? Regreso. Pero la idea es que ya con el uso y el abuso, usted ya no va a necesitar ese documento, sino prácticamente ya lo que le pida va a poder interpretar técnicamente. Por su parte, los errores aleatorios, por mucho cuidado que ponga el experimentador, siempre se manifestarán en las medidas y tienen igual posibilidad de ser positivos o negativos. Se presentan tanto como alteraciones que responden a distribuciones probabilísticas, acá distribuciones probabilísticas, y pueden analizarse a través de métodos estadísticos, vean, entra la estadística, análisis que recibe el nombre de teoría de errores. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Teoría de errores, sobre todo lo vamos a hacer bien, lo vamos a interpretar bien, vamos a manejar Excel, sí, y obviamente va a salir bonito un documento entre Word, convertido a PDF, también utilizar Excel y todo lo demás para la gráfica, obviamente, y todo lo demás. Obviamente ya con un tema de física, ¿no? Que ya lo vamos a poder elaborar. Y sobre todo que esto usted lo pueda aplicar a cualquier asignatura. Y esa es la potencia de estudiar física, que no solamente me va a servir para física, va a servir para matemática y para cualquier otra ciencia que yo sé dónde emplear, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya estos son los primeros pasos para elaborar una tesis, es muy importante, ¿no? Deben también considerarse aquellos errores debido a factores personales. Muy bien, vamos a ver factores personales. Sí, existen muchos. Por ejemplo, estar conversando, ¿cierto? Tengo distracción, tengo cansancio, malas lecturas de la escala del instrumento, mal ajuste de las condiciones operativas del aparato de medida, ¿no? Hay cierto tipo de aparatos que funcionan mejor cuando estamos en un clima como ahorita, ¿cierto? Sí, templado, todo bonito, que no funcionan cuando, por ejemplo, el clima es muy frío. En cuestiones de prácticas, por ejemplo, de laboratorio, cuando quiere hacer el de electrostática, ¿no es cierto? Más me conviene que tenga un ambiente cálido, ¿no? Un ambiente frío no me va a ayudar mucho. Entonces, todo ese tipo de errores personales que sí existen, por favor, obviamente yo tengo que minimizarlos, ¿no? Por eso es importante estar una práctica de laboratorio de física súper concentrado, ¿sí? Nada de cansancio y realizar una lectura correcta del instrumento. Habíamos visto ya en la parte superior una correcta lectura, es poner de esta manera, ¿no? Y que mi visual forme con la lectura que obtengo en el instrumento de medida. Les había dicho un ejemplo clásico, un termómetro, es cuando los doctores ponen de esta manera, ¿no? Y hacen la lectura. Excelente. Formando un ángulo de 90 grados con la lectura, ¿no? Si eso ya habíamos visto. Perfecto. Aquí viene ya, vean, sigamos avanzando, página 14, ¿qué es exactitud y precisión? Muy bien. ¿Qué es exactitud y precisión? Muy bien, entonces en esta parte, por favor, voy a pedir que
La señorita Ginger Castro, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya. Generalmente suelen utilizarse las palabras de exactitud y precisión como si se tratara de la misma cosa. Nosotros en el contexto de error consideramos que un resultado es exacto si está relativamente libre de error sistemático y preciso si el error accidental es pequeño. Ya, hasta ahí, muy bien. Ya. Exacto, si está relativamente libre de error sistemático. Está exactamente libre de que nos regresemos, ¿no? Es decir, si utilicé una metodología adecuada, utilicé los instrumentos de medida, digamos, no perfectos, pero correctos, ¿sí? No defectuosos, y utilicé un patrón de medida adecuado. Cuando yo utilice esas tres situaciones, sí, el resultado es exacto. Y preciso si el error accidental es pequeñito. Si el error accidental es pequeñito. Vean la diferencia entre exacto y preciso. Es decir, exacto, no hay error. Exacto, no hay error. Y preciso, ojo, sí existe un error pequeñito, pero es un resultado que sí me ayuda, ¿no? Ya, a ver, profe, un ejemplo práctico y de la vida real. Exacto, si yo calculo, por ejemplo, depende, ¿no? De los lugares, pero por ejemplo, en un colegio fiscal donde se hizo una práctica de laboratorio, el valor exacto de la gravedad en ese colegio por costo pagado, tal por el estilo, entonces se calculó un valor de 9,78, ¿no? Ojo, una práctica real, un dato real, 9,78, se va a ser nuestro exacto. Y a ese valor, en ese lugar, un resultado preciso, ¿no es cierto? Va a ser un 9,6, un 9,58, ¿sí? Un 9,7, ¿sí? Es decir, esa es la diferencia entre exacto y preciso, ¿no es cierto? Vamos también y subamos un poquito de nivel. Por ejemplo, si yo quiero hacer un resultado de gravedad cuyo promedio, ¿no es cierto?, el exacto es 9,8. Y mi práctica de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Me fluctúa en 9,5, en 9,6, en 9,8, en 9,9. Entonces, ese va a ser preciso, ¿sí? En donde el error accidental es pequeño. Claro que existen estipulado ya el famoso 95,5, en donde yo no me puedo pasar de un error mayor del 5%. ¿Sí? Si me paso más de eso, ustedes saben que eso no vale. Repito, tendría que mejorar la práctica. Pero esto, por favor, no generalizarlo a otras situaciones que están en experimentación. Qué sé yo, ustedes necesitan crear inteligencia artificial en cierto tipo de métodos matemáticos y para ustedes es ventajoso tener un 80%, un 85%. Buenazo, porque luego lo van a ir perfeccionando, que bien pueden ahí sí, descubrir algo. Sí, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, profe, no ha sido lo mismo exacto que preciso, no. Exacto, libre de error. Sí, perfecto. Y preciso, ¿sí? El error es pequeño, pero me acerco al valor. Sí, esa es la idea. Muy bien. Continúe, por favor, mi estimada, con el siguiente párrafo. Un ejemplo que puede ayudarnos a diferenciar ambos conceptos puede ser el siguiente. Imaginemos que el campeón olímpico de tiro al blanco está disparando primero con una escopeta que tiene cierto defecto en su cañón y luego con otra en perfecto estado. Las figuras de la página siguiente nos muestran los resultados de su actuación en ambos casos. A partir de los mismos podemos pensar que los disparos con la primera fueron realizados con con mucha precisión, poco error aleatorio y poca exactitud, mucho error sistemático, eh, mientras que con la segunda
lo fueron con mucha exactitud y mucha precisión. Ya, muy bien. Vean, aquí es el clásico ejemplo que les leí. Tuvieron que haber tenido infancia y si no, regrese, y por favor, de ley tiene que tener ese tipo de experiencias. Y es en las ferias, ¿no? En los parques. Yo me acuerdo, no sé si funcionaba todavía, pero la Alameda, el Ejido y todo lo demás, hay el clásico disparar a los chicles, ¿cierto? Ahí están todos los chicles. Imagínense, ese es un plano cartesiano, un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? Va con su novio, va con su novia, muy bien, y la novia le dice que por favor quiere, justo le gusta el más aniñado ahí de los, ahí, su chocolate, su situación. Y ahí hay que tener cuidado porque usted apunta a un lado y va hacia arriba. Esa es la idea, vea, de lo que está en la primera gráfica y de lo que pasa en la vida real, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Usted no le apunta, claro, obviamente que la escopeta está trucada y todo lo demás. O sea, usted mejor tiene que ver a otro lado para que le apunte a donde quiere obtener. Entonces, vean acá lo que dice aquí, las figuras de la página siguiente nos muestran los resultados de su actuación en ambos casos. A partir de los mismos, pensar que los disparos con la misma fueron realizados con mucha precisión, ¿sí? Con mucha precisión. Dice poco por error aleatorio y poca exactitud. Claro, porque el blanco está acá, vean. El blanco está acá. El blanco está acá. Pero ojo, vean, si tiene precisión, el estimado caballero, porque todos mis disparos están concentrados en ese punto. Que no llego, ojo, no llego aquí a mi objetivo, no llego a mi objetivo, pero sí, aquí es mucha precisión, precisión, pero tiene poca exactitud. Eso es lo, aquí tiene mucha precisión, sí, precisión, pero vean aquí donde debe ser lo exactitud, ¿no? Aquí quiero poner aquí una E. Aquí es mi blanco donde tengo que pegar. Entonces tiene poca exactitud. En cambio que acá, vean acá, digamos ya del campeón olímpico, ¿no? Los chinos, los coreanos, vean. Ah, profe, y ahí yo puedo entender que los chinos, las coreanas, ¿no es cierto? Vean, tienen estas dos cosas. Mucha exactitud y mucha precisión. ¿Por qué exactitud? Porque le dieron en el blanco y sus disparos, voy a poner aquí, vean, se encuentran concentraditos alrededor del objetivo, alrededor del blanco. Eso significa tener exactitud y precisión. Sí, esto es muy importante que usted lo sepa identificar. Entonces, predominando. Exactitud, no hay error, no hay error. Es decir, justo le di en el blanco, como aquí podemos distinguir, ¿no? Voy a agrandar un poquito más. ¿Sí? Aquí voy a agrandar un poquito más. Exacto, vamos para acá. Exacto. Vean, y aquí pueden observar que exactamente hay uno, ¿no? Que justo le pegó en el blanco. Y los demás disparos están alrededor de ese que yo le pegué en el blanco. Entonces yo defino que este caballero es exacto porque le dio en el blanco y preciso porque todos sus disparos se encuentran alrededor del blanco, ¿no? Y obviamente del disparo en donde hizo, efectivamente llegó a concretar tal situación. Es decir, qué lindo, ¿no? Es exacto y preciso. Ahora, pero en la vida real no todo es así, ¿no es cierto? Y va a ocurrir también lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente. Bien, bajemos un poquito más. Esto así, perfecto. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta ahí, ¿está todo claro entre exacto y preciso? Sí, es ejemplo clásico, ¿no? De la vida real. Muy bien. Leamos ahí. Dice, mucha precisión y poca exactitud. Perfecto, el primer gráfico. Los disparos se encuentran muy pocos dispersos, así es, pero alejados del centro del blanco. Clarito, 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 clarito. El segundo, mucha precisión y mucha exactitud. Los disparos se encuentran muy pocos dispersos del centro del blanco. Perfecto.
Si ahora el que dispara con las escopetas es un principiante, y aquí vamos, ¿no? Aquí vamos de Elegido, Alameda, Las Ferias, el Play Lampard y todo eso. Sí. Si ahora el que dispara con las escopetas es un principiante, los resultados probablemente serán parecidos a los que se muestran a continuación. Fíjese los disparos, ¿verdad? Uno por acá, otro por acá, ¿no es cierto? Digamos que son de los primeros cadetes que van al SMIL, ¿no es cierto? Obviamente, obvio quien les habla también de clase en SMIL, y hacen este tipo de situaciones, vean. Y el blanco está por acá, está el blanco. Entonces, profe tiene poca exactitud, poquísima exactitud. Sí, le está dando a otra parte. Y como los disparos, vean acá cómo se encuentran dispersos, yo defino que a más de eso tiene poca precisión. Sí, poca presión, porque los disparos, no importa que no den el blanco, pero, profe, uno está por acá, o sea, están muy dispersos, por lo tanto tiene poca precisión. En este caso, de quien hizo esa clase de disparos, tiene poca precisión y poca exactitud. Y de ley va a tener que practicar si quiere pasar la asignatura de tiro. Quiere de ley aprobar el curso, ¿no es cierto? Quiere graduarse de brigadier, de teniente y todo lo demás, va a tener que mejorar. Caso contrario, le dan el visto bueno y se acabó. ¿Sí? Vamos en el caso de acá. Vean aquí el caso de acá. Poca precisión, ¿sí? Poca precisión. Vean acá lo diferente, vean, poca precisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir poca precisión? Los disparos se encuentran muy dispersos, claro, ¿eh? Uno por acá, uno por acá, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Están muy dispersos, ya tengo uno por acá. Pero mucha exactitud. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Porque estos de acá, ¿no es cierto? Todos tienden a llegar acá al blanco. ¿Sí? Tienden, no es como los otros, ¿no? Esta bomba, si yo trazo una bomba, vean, vean, si yo trazo aquí una bomba, un área delimitada, acá está el blanco. En cambio que estos todos tienen por lo menos, o sea, casi le diste, no, ya te acercas, casi le das, sigue intentando, o sea, están aquí como que tienden a llegar al centro, eso significa mucha exactitud, pero poca precisión. ¿Sí? Poca precisión. Y el de acá es mucha, ¿no? El de acá, exacto, acá es mucha precisión y mucha exactitud. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre cuando van nuestros competidores de aquí a las Olimpiadas y encontramos acá en mucha precisión y mucha exactitud una china, chino, un coreano, en donde obviamente le van a acertar, ¿no? Los, los nuestros podrán tener mucha precisión, pero poca exactitud, ¿sí? Y acá está, ¿no? Poca precisión, pero mucha exactitud, pero esa poca también no da para tener una medalla olímpica. ¿Qué es lo que da las medallas olímpicas? Las medallas olímpicas en cuestiones de de nivel mundial es tener mucha precisión y mucha exactitud. Mucha precisión, repito, y mucha exactitud. Entonces ahí se va viendo, ¿no? En el lanzamiento del arco y flecha, ¿no? Es un deporte que donde usted puede evidenciar los resultados de la física. Y obviamente a través de eso también en el campo de su aplicación, hacer mucha data, mucho análisis, ¿no? De datos y todo lo demás, aplicado al deporte, puede tener un campo amplio de trabajo, ¿no? Como les decía, en la actualidad, vean, profe, en donde debido a mi materia yo puedo también presentar una carpeta, análisis de datos, riesgo financiero, por ejemplo, también ahora en los equipos actuales, ¿no? Si usted es bueno, le gusta el fútbol y lleva una data de expulsados, ataque, defensa y todo lo demás, pero ya un estudio bien realizado, puede también estar en un equipo de fútbol, ¿no? Llevando ya la data histórica, ¿no? Sí, uno puede trabajar donde le gusta, pero obviamente tiene que dominar esta situación. Perfecto, muy bien. Sí, yo creo que aquí está clarito, como yo le voy a asignar el documento, usted lo puede ir revisando si algún concepto
no le quedó claro o tiene que nuevamente revisar. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte en donde ya conlleva en las formulitas, por favor, ¿sí? El más menos, pero no hay ningún problema. Eso digo, y lo vamos a pensar luego con algo súper fácil que es una regla. Todo el mundo ha tenido la experiencia de medir una regla, ¿no? Muy bien. Estimación del error experimental, dos puntos, error absoluto. Muy bien, vamos a leer error absoluto y por favor le vamos a rogar, ¿sí? A Karen Gualatuña, por favor, que nos ayude con la lectura. A ver, estimación del error experimental, error absoluto. Como se señaló anteriormente, en una serie de medidas de una magnitud cualquiera, el error aleatorio siempre estará presente, y si bien resulta incontrolable, es de algún modo cuantificable de manera que podemos calcular su valor numérico y con ello el rango de incertidumbre de las medidas realizadas, lo cual nos permitirá definir la calidad de las mismas. Ya, siga nomás. Al error así cuantificado lo llamaremos error absoluto. Lo representaremos en general por delta X y debe ser expresado en las mismas unidades que la magnitud de medida X. De esta manera tendremos valor medido igual X más menos delta X. Ya, hasta ahí, muy bien. Entonces, toda medida, ¿no es cierto? Va a tener esto X más menos delta X. Correcto, muy bien leído la lectura. Recuerden que yo les mandé todo el alfabeto griego para que no tengan que equivocarse en la lectura. Entonces, el valor medido va a ser X más menos delta X. Continúen, por favor. Lo cual nos indica que el verdadero valor de la medida debe encontrarse dentro del intervalo. X menos delta X menor que verdadero valor menor que X más delta X. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, el verdadero valor, como yo les había dicho, haciendo con una práctica, ¿no es cierto?, común, corriente, algo que ustedes ya lo han evidenciado bastante, que es la gravedad, ¿no es cierto?, que por ley sabemos que el mayor tema es 9.8, ¿no? Pero hoy en un lugar determinado, que sé yo, como les había dicho, que se ha hecho en situaciones reales, un valor de 9.78, y va a estar comprendido en un X menos y un X más ese delta X. Que ese delta X puede ser una décima, una centésima, una milésima. Y por ejemplo, digamos que el valor es 0,01. ¿No es cierto? Hicimos súper una práctica y nos quedó 0,01. Es decir, si yo doy el verdadero valor, que en ese lugar es 9,78, un X menos va a ser 9,77 y un X más va a ser 9,79. Cuando mi delta X tenga el valor de 0,01. Listo. Muy bien. Hasta ahí. Esa es la idea, ¿no? Perfecto. Voy a cerrar y en 10 minutitos, por favor. Listo, en 10 minutitos regresamos a la clase. Les agradezco mucho. Hasta ahí la primera parte. Listo, tiene 10 minutos, por favor, para